filosofía que dice que un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Una persona sin apellidos no es nadie. En todo caso es necesarísimo saber todos estos pasos primeros, tanto como dije, de la vida de un pueblo como de los antepasados de nosotros, para saber los apellidos o quiénes fueron nuestros abuelos y bisabuelos. Igualmente la historia de Piñas. Es importantísimo. Tu apellido es Aguilar. Sí. ¿De dónde proviene el apellido? Mi padre se llamó Luis Ángel Aguilar Carrión. Él es nacido en Malvas, en la parroquia de Zaruma. Dice él que a temprana edad, a los 18 años, se vino a Piñas, por el que se quedó sin padres y no tenía sino 2 o 3 hermanos y que tenía que ver por él, que fue el primero de todos. Se vino a Piñas y él siempre agradecía y me hacía acuerdo que llegó a trabajar en don Pancho Carrión, don Panchito como lo conocíamos comúnmente, y que lo recibió como recibía a todos don Pancho Carrión, y ahí obtuvo, si se quiere, éxito, ¿no? Porque él era albañil, ¿no? Entonces con don Pancho empezó a trabajar como albañil, don Pancho le dio la mano, entonces ahí cerquita, pues porque mi mamacita que iban al ladito, donde es la casa del doctor Marco, eso eran los de mis abuelos también, ¿no? De mi mamacita. Entonces estaban vecinitos de don Pancho Carrión, esa casa, pues, todo eso, hasta allá donde mi suegro, todo eso. Entonces ahí se enamoraron y se casaron, ¿no? En ese tiempo, hablemos del 27, del 1927, por ahí. Dice que de repente había un remate en Zaruma, en un terreno en Piñas. Entonces que le dijo mi papá a don Pancho, don Panchito, me gustaría comprar. ¿Qué te gusta, Luis Ángel? Me gustaría comprarle. Ya, pues entonces, coge la mula y de antes de Zaruma. Coge la mula y de antes de Zaruma con algún jefe que tenía un sobrestante de ellos y hagan el remate. Entonces lo mandó a Zaruma, hizo el remate y le costó 900 sucres y le iba pagando a medida que iba trabajando. Me trae un grato recuerdo de eso de don Pancho Carrión. Así había aquí de este terreno. Los felicito y quisiera que a mi alcance tuviera mucho más para poder colaborar con ustedes porque me encanta sobremanera. Había pensado yo que, si bien es cierto que hubieron forjadores para la creación de Piñas, para no decir de la cantonización, sino de la creación de Piñas, me quiero referir con esto un poco más antes de la cantonización, que lo hicieron a Piñas, ¿cómo? Materialmente, los artesanos que pusieron su sabiduría, su ciencia, su músculo, para que en Piñas se vayan haciendo más que una choza. Pero así se fue formando Piñas. De ahí que yo decía de repente, y podíamos recordar artesanos como albañiles, como carpinteros, como choferes, como sastres, de ese tiempo, ¿no? Zapateros, porque en realidad en ese tiempo era como decir ahorita un ingeniero, un médico, ¿no? El que tenía una profesión de esa índole. Y eso lo vieron, porque sí, es cierto que ellos hicieron las primeras casas, hablemos de carpinteros, hablemos por ejemplo, yo lo conocí, y esto hace mucho tiempo, a don Jesús Sarmiento. Él era un gran carpintero, no me acuerdo exactamente la especialidad cómo se llama, pero que hacían casas, porque también había los ebanistas y otros de banco que decían, pero esto no, este tiene otra especialidad, los que destajaban el empalme para las casas y todo eso. Estaba, repito, don Jesús Sarmiento, don Baudilio Pastor, don Isaías Palacios, bueno, de lo que me acuerdo. Luego ya vino don Monfilio Apolo, un muy buen carpintero. 6 a 6. Los que le decíamos 6 a 6, eran de Piñas Grandes. Hablando de zapateros, de que yo recuerdo de los que más antes recuerdo es don Segundo Albarracín, don Eusteo Peñaranda, la señora Marina Dávila de Peñaranda, ¿no? La mamá de Aníbal Peñaranda. Ellos fueron un gran aporte para el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo. De nuestro pueblo, digamos, fueron atrayendo a la gente, ¿no es cierto? Porque decían, en Piñas ya hay un sastre, en Piñas ya hay un carpintero, ¿no? Que nos puede parar una casa. Y los albañiles, por ejemplo, Piñas está cruzado, como todos conocemos en la actualidad, por alcantarillas, ¿no? Por túneles, llamemos de hormigón, de cemento. ¿Qué hormigón? En ese tiempo no había hormigón, ¿no? Y en eso hasta yo trabajé un poco con mi papá, que era albañil. Pero ahí estaba don Maximilio Añasco, ahí estaba don Hipólito Feijó, Fidel Añasco. Ellos pues hicieron Piñas. Eso es hacerlo Piñas. Claro que con su esfuerzo, con su trabajo y ganando naturalmente su diario.
Pero ahí empezó Piñas. Y hasta ahora hay los trabajos. ¿Qué construyeron? ¿La canalización? La canalización, yo me acuerdo que don Luis Ángel Aguilar, mi señor padre, hizo donde vive el señor Alvear, esa quebrada que baja por ahí, que era don Ochoa, don Remigio Ochoa vivía en ese tiempo ahí. De ahí se la hizo hasta donde acá abajo ahorita es la policía. Un poquito antes de la policía más arriba, ahí quedó. Ahí le hicimos ese túnel, mi papá lo hizo y yo era un trabajador también de él. Ese, por ejemplo. Se hizo también acá por el parque, también hay otra canalización. Hay otra por los bomberos, también hay otra canalización. Como digo, trabajaban ahí don Maximino, don Fidel, don Luis Ángel Aguilar, don Hipólito Feijó, don Federico Feijó, ¿no? José Luis Feijó. Bueno, esa gente fueron los que empezaron a empedrar las calles. Las calles de Piñas eran empedradas, te recordarás un poco el ruido, ¿no? Eran puras piedras acomodadas, incluso las carreteras. ¿De dónde traían la piedra? La piedra se la traía del río de Piñas, que tenía harto material. Ah, sí. De ahí sacaba la arena, sacaba la piedra y hasta los pescados. La piedra, ¿sí? Piedra redonda. Piedra, claro, piedra bolas. La piedra azul. Claro, de la piedra, de la buena, no de cantera como es ahora. Claro. ¿no? Y piedras de río. Habían esos empedrados que todavía hay en las carreteras. Si nos recorremos un poquito por Piñas Grandes hasta la garganta, hay todavía la carretera empedrada. O entonces donde la carretera era muy pantanosa, se la empedraba y por ahí pasaban los carros. Una buena pregunta, Wilfrido. Yo siempre sabía decir, yo me desteté con el lampón, con la pala, porque en los días de vacaciones, cuando estábamos en la escuela, los días sábados, nos dedicábamos a sacar arena y en unos burros que siempre tenía mi papá, a sémilas, vendíamos. Le poníamos un par de cajones al animal y se le llenaba de arena con un lampón ahí en el río y se venía a vender donde lo necesitaban. Entonces yo me acuerdo de una obra, por ejemplo, que está ahí y que yo vendía harta arena y pude ponerme el primer buen pantalón y buena camisa. Fue para la escuela del Sagrado Corazón, antes por latas. Bueno, casi da lo mismo. ¿Pero en qué la transportaban? En los burros. El burro tenía lata y media en cada cajón. Entonces un burro de arena eran 3 latas. Ya cuando era una mulita, un caballo que era más fuertecito, le poníamos 2 a cada lado, eran 4 latas. En vez de alguien eran cajones. Cajones, eran con tapa. Tenía como una llavecita. Se quitaba esa llavecita, ¡puf!, caía la arena, ¿no? Como cuando recogían la basura. Más o menos con los cajones de basura, sí, que hacía Don Villa. ¿Qué hacía Don Villa? Él era el recolector de basura. No me acuerdo exactamente el nombre, pero él era el típico recogedor de la basura en esos cajones grandotes que tenían las mulas. Don Villa. ¿Y a cómo vendían el cajón de arena? ¿No recuerdas? Claro, 6 reales valía, 6 reales la lata, 1.80 valdría el burro de arena, ¿no? Cada viajecito. Y después ya hubo como sacar en San Roque, ya sacábamos en San Roque, se iba agotando aquí. Y en San Roque en burro sacábamos del río a la carretera y la carretera en un camión, porque no había borquetas en ese tiempo. Así mismo teníamos para acá. Entonces se vendía, ahora se vende por metros y en borquetas. Hay borquetas de 4 metros, según los metros que quieran. ¿Y cuál es mejor, la arena actual o la antigua? Para mi criterio como albañil profesional, ¿no? Te puedo decir que la arena actual habría que clasificar pues el sitio, ¿me entiendes? Porque aquí lo que manda es el sitio, de dónde sale, de dónde traes, ¿no? Por ejemplo, la arena de la Iberia, que eso, los maestritos de obra, si no le das esa arena no te trabajan, porque es facilito trabajar con eso, ¿no? Porque esa no tiene grano, es como decirte pasta, ¿no? Entonces hace facilito hacer una pared. En cambio la arena de aquí, del río, o de San Roque, o de Molano, no era muy aceptable porque tenía mica, sin embargo es buena. La de la Susaya, de ahí sacábamos la arena, esa sí es la excelente. La del Pache, por ejemplo, tiene mucho cianuro, puedes imaginar, muchos químicos, y te rompen las paredes, ¿no? Te rompen las paredes. La de abajo, estaba diciendo de Liberia, tiene salitre, ¿no? Entonces, tú me dices cuál es la mejor, la de aquí, si hubiera, pero ya no hay. Ya no hay. Entonces, ¿cuál la reemplaza un poco? La de Saracay. Todavía la de Saracay a ojos cerrados. Esa es la arena que va. Hay que saber del oficio para diferenciar. Para poder calificar. Sí. Y en otros tiempos ocupados, por ejemplo, las vacaciones. Y le decía, ayúdame a pasar estos ladrillos. No, estoy de vacaciones.
Yo le digo, en cambio, nosotros vacaciones, ¿sabes para qué las aprovechamos? Para trabajar, ¿no? Entonces íbamos a traer leña, y pues, yo también vendía leña en un burro con árguenas, ¿no? Y los días sábados. En burros vendían la arena también. Me acuerdo de don Eloy Ñato. Claro, mi tío, claro. claro. Por eso tenía sémilas mi papá y nosotros eso llevábamos a vender. Y vendíamos, por ejemplo, la leña, ya dije, pues llevábamos una arena cargada, el burrito de leña, nos daban $4, 4 sucres, ¿no? Eso se vendía. Y el día sábado, que en ese tiempo como no habían carreteras muchas, ¿no? Para los pueblos de los barrios, las parroquias, salían en Acémila. Tenía mi papá una finca en Chilchile, se llamaba en ese tiempo, creo que ahora es San Roquito. Y de ahí iba a traer yo una burrada de caña para venderles a los que traían maíz, café que venían a vender, de Santa Rufina, de Chaguarpamba, de Capir, para venderles a esos señores para que les den a las mulas. Entonces, esas eran las vacaciones de nosotros. Mi niñez, tengo que empezar diciendo que pues, nosotros somos de una familia muy humilde económicamente, de recursos, escasos recursos. Entonces la niñez de nosotros era la juega de las calles, ¿no? En la calle por la tarde, ¿no? O los días que teníamos libres. Y el chivo en casa, las barras. A mí me decían que eres excelente para una barra que no me dejaba coger, ¿no? Y también para el chivo en casa para esconderme, cuando acordaba, topaba casa. ¿Qué significa la barra? Las barras. Las barras. Era que un equipo de un lado, digamos allá estaban 5 muchachos y acá 5. Entonces iba, te cojo, y no te dejabas, y te metías y te cruzabas, entonces ganabas puntos ya, ¿no? Y te podías escapar y te filtrabas. El chivo en casa, en cambio, era esconderse. Entonces, ya gritaba, entonces vos salías a buscar. Buscabas, no parece. Cuando yo estaba quietito, por ahí salí y topaba casa, era un palo la casa, porque esa era la casa, ¿no? Ese es el mayor juego que teníamos nosotros. Y poco después, ya en la escuela, ya vino un poco el deporte. Entonces yo recuerdo con mucha gratitud al señor Palacios, Raúl Palacios, Rivadeneira, ¿no? Que aún vive, a Dios gracias. Y él nos enseñó, yo estaba creo que en 3er grado, y ya empecé a ser seleccionado del grado y naturalmente después de la escuela, con las clases de Raúl Palacios que nos daba en el fútbol. En la cancha que era ahí donde está el hospital ahorita, ahí era la cancha de fútbol. Él nos llevaba decíamos viernes, por la tarde destacaba baño y deporte, ese era el horario, digamos, decía el horario. Día viernes por la tarde, baño y deporte. Digo por la tarde porque habían dos jornadas, una de mañana y una de tarde. Entonces aprendí un poco el fútbol, me gustó el fútbol, y de ahí me enamoré del fútbol. Y hasta ahora pues ya, al menos soy un fanático. ¿Qué pasó con el Deportivo Ecuador, un club tan antiguo y que ha dado glorias a Piñas en el básquetbol especialmente, en el fútbol también? Así es. Y desapareció. Te puedo empezar a dar razón del Deportivo Ecuador desde que yo me asocié, porque no soy fundador, no soy fundador. Pero antes de que sea fundador, yo le doy fe también como era Deportivo Ecuador, un gran equipo de básquet sobre todo, ¿no? Que tenía un entrenador que era don Elvesio Rodas, un muy buen deportista y muy buen entrenador, muy buen director técnico, y pudo llegar hasta a vicecampeón nacional, Puerto Viejo. Entonces tuvo un excelente accionar y tuvo un buen equipo femenino en básquetbol. Entonces eso, yo hasta ahí no era socio del Deportivo Ecuador. Posteriormente ingresé al Deportivo Ecuador y tuve la suerte de ser presidente, de ser dirigente. Bueno, mientras yo estuve de presidente, lo rescatamos, ya lo empezamos a rescatar porque ya estaba, ¿no? Me recuerdo que había estado en la casa que era de don Victoriano Espinosa, había una grada que servía para ambas casas, para la del doctor Ordóñez y para la del finado Victoriano. Y ahí debajo de esa grada había estado amontonado un Censeres del Deportivo Ecuador, ya estaba en agonía. Entonces logramos revivirlo. Y arrendamos primero, me acuerdo, de la casa de Remigio Apolo, luego en la casa de Lucho Cabrera. Y te debo decir con muchísima satisfacción, pero con la modestia que me caracteriza, pude conseguirle terreno en mi administración para el local, para el Deportivo Ecuador, el humor. Sí. Y yo me acuerdo de mi padrino. Qué lindo hombre, qué especial, qué esencial hombre que fue don Polibio Mendoza. Don Polibio Mendoza.
Es una cosa que yo, donde se ofrece la conversación, así lo pongo, porque así fue, ¿no? Para él no había un momento triste, ¿no? Y de cualquier cosa sacaba su chiste, ¿no? Y con él se pasaba bien. Por ejemplo, decía él, a un amigo le decía, tomaban los tragos. Él tenía cantinita también, pues, don Polibio Mendoza. Él también hacía ternos, un buen sastre, desde luego, un buen obrero, un buen artesano. Entonces, tomando ahí con un amigo, el amigo estaba medio molesto, medio resentido. Dice, mi hija se casó. Se casó mi hija. ¿Cómo no me va a doler, don Polibio? Que ni siquiera terminó el estudio. Entonces, ya se casó. Mi ambición era de que adquiera el cartón, por lo menos. Y ahí sí se case a lo que le dé la gana. Medio ahí, hombre, bravo. Saca el cartón y de ahí sí. Dice Polibio Mendoza. Dice, ahí tengo un poco de cartones. Entonces, de esos cartones que vendía zapatos, ahí tengo un poco de cartones. El otro que estaba bravo se rió. De esa forma nunca se ponía molesto, don Polibio Mendoza. Y así muchas personas de Piñas han sido de humor, ¿no? Te cuento buen esto, sentido humorístico. buen sentido humorístico. Te cuento esto y es realidad, pero parece más bien anécdota esta que humor. Entonces, de repente nos cogimos con don Polibio Mendoza y nos vinimos a la bomba que en ese tiempo había de Filimón Castro, acá arriba en Wiricuña. Y Filimón repartía puro, un tanquero se llevaba por ahí a vender en Manaví. Y ahí, tanquero, ahí nos metimos a tomar, pues, ¿no? Con don Polibio Mendoza. Y ese día recordaban un año más de la muerte del cuñado de don Mendoza, de don Rubén Torres, ese día. Entonces tenían que la familia pasar al cementerio a preparar la tumba para... Ese es su recuerdo ahí. Entonces decía don Polibio, verá, tocayo, me decía mi nuera, éramos tocayo, verá tocayo, cuando pase y me avisa para yo esconderme. Ya, pues. Y en realidad ya pasaron. Entonces escondió, pasaron, seguimos chupando, chupa y coffee limón y don Polibio Mendoza. En eso a las 7 de la noche, no, ahorita antes de las 7 tiene que llevarme eso, yo andaba en mi carro, porque a la misa sí no puedo perder. Ya, pues toca, ya no se preocupe. Ya faltaban unos 10 minutos para las 7, cogí el carro, lo dejé en la puerta de la iglesia y yo me fui a mi casa. Vivía al lado de mi casa, don Polibio tenía casa ahí. Bien, yo fui, merendé, ya me puse bien, salí de vuelta a la calle. Ya bajaba, di golpe de 8:30 de la noche, vuelta salía a la calle otra vez. Y los encuentro en una discusión, don Polibio, con la señora Rosarito, con la esposa. Y la señora Rosarito, sí, sinvergüenza. ¿Qué respeto para la familia? ¿A dónde está la consideración? Ni siquiera a misa vas. Y yo lo oí porque estaba, ese rato pasaba por ahí. Entonces le decía a don Polibio, pero ¿cómo dice Rosarito? Yo estuve en misa. Sí, vergüenza. ¿Qué misa? ¿Dónde has estado? Tragando puro has estado, nada más. Y yo como pasaba, me llama don Polibio, tocayo, me llama a mí. ¿Qué pasa, tocayo? ¿No es cierto que estuve en misa? A ver, dile a la Rosarito. Digo, sí, señora Rosarito, yo fui en la puerta de la iglesia. ¿Cómo yo no lo vi? ¿A dónde en la puerta de la iglesia? Acá en la puerta de la iglesia, de la matriz. No, pues si la misa era de las monjas. Y dice don Polibio, entonces yo me senté en la primera banca y cantaba duro para que no... Y así que se ha ido a otra misa. De esas tenía don Polibio Mendoza. Y muchas más. Y la que le hizo pues a una reina del colegio, de las primeritas, ¿no? Del 8 de noviembre. Digo colegio porque decía el colegio. Entonces había el baile de populares el 8 de noviembre. Y el baile era ahí, al lado de Pinao Telmovais, en esa esquina, o de Anés Peñaranda, que vivía antes ahí. Ahí era el baile del 8 de noviembre. Y Roque, pues, le había sacado la reina del colegio. Y esta damita, pues, bien guapa, la reina del colegio, alta, ¿no? Pero tenía una regular nariz. Y entonces la chica esta, como era más alta, no le paraba bola a Roque, que sería, o tendría su pretendiente por allá, y la chica estaba que veía para allá, y bailaba viendo para allá. Y Roque la localiza. Y Roque dice, atiende acá el baile. Se la jala esa pobre muchacha. De esas tenía Roque, qué mal bandido, qué pobrecito. Acá se el baile, será lo de las raíces. Construcción clandestina, donde es la radio Lluvia ahorita, ahí vivía Franklin Herráez. Claro. Y eso claro. fue herencia, entonces no tenía mucha relación entre los herederos, que bueno, algo pasaba. Franklin ha sido mi gran amigo toda la vida, y Roque también, por supuesto, las mismas, en la cancha, en todas partes. Entonces, íbamos a hacer la construcción a Franklin, sin plano, sin permiso, sin nada, ¿no? Pero ¿cómo era?
En la noche Roque armaba el molde de la columna y yo la llenaba, ¿no? En la noche. A la mañana ya amanecía una columna ahí. Bueno, y traga aguardiente, y toma puro, eso sí. Así le hacíamos la construcción. Me acuerdo que y José Luis Feijó también ayudaba a veces, ¿no? Y cuando queríamos pelear a Roque con José Luis, entonces ya con los tragos, José Luis dejaba poner unos ladrillos. Al otro día veníamos en el suelo. Franklin, siéndole el dueño, gastando el cemento y gastando los ladrillos, pegaba un puntapié a la pared. Venían al otro día, Roque, ¿qué fue? José Luis dijo que estaba desplomado, que no valía, y le pegó un puntapié y se cogían a los golpes. Bueno, eso era una fiesta de todo el tiempo, pero la donde quería llegar es que tú recordarás que el doctor Ordóñez tenía los garajes ahí donde tiene la casa del abogado Murillo, eso fue de él. Entonces guardaba un carrito y el doctor Ordóñez todo el tiempo bien encorbatadito, bien elegantito, andaba pues, muy educadito. Entonces una noche, eso de las 10 de la noche, él fue presidente del consejo también en una ocasión, sí, también. Pero en esta vez te cuento que venía guardando el carrito porque, bueno, y pasaba por ahí, pues nosotros estábamos trabajando en la construcción clandestina. Y Roque le dice, doctor, señor Palacios, buenas noches. Oye, yo quiero hacer una conversación a usted, dígame. Yo le estoy diciendo a Franklin, en este problema que tiene el litigio aquí con los hermanos, con los suegros, con el papá, de la herencia, quiero contarle a usted, doctor, ¿no es cierto que usted bien puede hacerle ataque y defensa, ¿no es cierto? Así, el doctor, hasta mañana, señor Palacios, que le haga ataque y defensa. ¿Por qué se llamaba construcción clandestina? Porque no tenía permiso y lo hacíamos solo de noche. Entonces, al otro día amaneció un pedazo de pared y la construcción clandestina. Roque Palacios y yo la hacíamos. Pero eso era para tomar. Cuando hacíamos las bombas esas de la escalinata que se llama Maximino Añasco, se llama esa escalinata, ¿no es cierto? Entonces ahí no había quien pelotas que hay encima, que es lo difícil que era en ese tiempo, todavía no había quien ahora tan fácil de hacer. De cemento, las que están encima. Hemos sido compañeros de traguitos. Y hagámonos, Alejandro, o sea, eres carpintero, ¿por qué no vamos a poder hacer eso? Claro, sí, hagámonos. Y nos fuimos a hacer, ¿no? Hicimos una tarraja así como está en mi mano, con la forma de la pelota. Y acá, asentado en un rulimán, hacíamos una canastilla de alambre y le poníamos cementito y le dábamos vuelta en ese rulimán. Entonces iba cogiendo la forma que le daba la tarraja, llamémoslo, ¿no? Bueno, pero era difícil, ¿no? Entonces había que estar lidiando, hizo eso. Creo que nos pagaban 60 sucres por cada pelota de eso. Y entonces, pero había que cuidarlas porque de noche no faltaba quien las tope, pues, ¿no? Y se caían. Entonces también que el finado Lucho Torres, cuñado de Polibio Mendoza, y también era como yo para un traguito, pues. Y entonces ahí se amanecían, les poníamos un litro de puro a Lucho Torres y a José Luis Feijó, ahí se aparecían cuidando las pelotas. Para que no las tumbe la gente de noche. Esas cabezas hicimos con Alejandro Espinosa. Y que estaba en el pasamano y la gente cabezas pasaba, las topaba y... Almeida. Era el presidente del consejo. Estábamos en el banco del parque, conversa con Roque. Parque viejo que hay unos bancos de cemento, por eso. Y Rodrigo se iba a almorzar. Me imagino 12 del día. Y había el litigio de los hitos en la cordillera del Cóndor. Estábamos en pelea que el Perú quería para acá, que el Ecuador para acá, el otro que no habían hitos, que no sé qué. Bueno, ese era el problema, que no estaba delimitado ese asunto. Y Roque le dice, pasaba Roque, yo le saludé, Roque, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Roque, oye, vos puedes intervenir en este problema del litigio de la cordillera del Cóndor. Como dice Roque, vos puedes intervenir, hombre. Verás, ahí en la casa donde vos parás, pusiste más acá abajito el cerco para que la calle Saruma se haga más angostita. Ándale, ahí es lo mismo en la cordillera del Cóndor. ¿Se reunía usted el 1 de mayo por hacer honor al trabajo? ¿Ustedes eran los más trabajadores de piñas o qué pasaba? ¿Por qué se reunían? Ya, nos reuníamos, pero más hacíamos honor a los más vagos, que éramos nosotros, ¿no? Porque era la contrarréplica de la realidad. Entonces nos reuníamos, no faltaba pues el joven de todo el tiempo, Segundo Romero, Mono, don Ángel Valareso, don Samuel Chica, quien habla, bueno, y algunos más. Nos reuníamos, pero a propósito para celebrar eso. Y claro, la celebración era con aguardiente. Estaban en la desocupación. Bueno, nos dábamos un tiempito.
Entonces con aguardiente, me recuerdo una vez que en una silla casi como esta, un poco más amplia, lo sentamos al segundo Andrés y lo coronamos como 1 de mayo, adornamos el salón de la cantinita de don Ángel Valareso, echamos cohetes afuera en la calle, bueno, y se le hizo la fiesta a Segundo, y Segundo era el presidente del comité. del comité del club 1 de mayo. Y de ahí hubieron muchos resentidos, te cuento también, porque formábamos supuestamente listas de candidatos, ¿no? Y uno de esos resentidos, me acuerdo... Para elegir la directiva para el cambiar próximo la año. directiva para el próximo año, supuestamente, ¿no? Y me acuerdo que este argentino, Oscar Buris, que es un buen futbolista, profesional y además entrenador, fue aquí en Piñas también. El colegio Chonega. Y nosotros lo pusimos en una lista. Y se molestó. Che, yo he salido en revistas, en periódicos, no en estos pasquines. Y nosotros nos moríamos de gusto. Así. Y otros nos querían demandar. Pero y una vez hicimos también, cuando ya pues dejé, ya se me fueron un poco de amigos, me hacen falta ahora. Entonces dije, bueno, tenemos que seguir con este asunto. Hagamos una lista de negros ahora. ¿De qué? De negros. Ya pues. Entonces hasta ahora mis compañeros de lista, Teófilo Valdivieso, Negro Castro, el negro Astudillo, el negro Fitiro, el negro no sé cuál, pero un poco de negros, ¿no? Hicimos una lista y ganamos largo, ¿no? Ganamos un nuevo poder humano, porque el único que competía era este que murió, lo mataron en Quito, el negro del MPD. Negro Hurtado. El negro Hurtado competía, pero le ganamos nosotros, le ganamos largo. Aquí en Piñas. Claro, ¿no? ¿Hicieron realmente una votación? Sí, claro, hicimos la votación. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fue que la lista del negro Astudillo tuvo 22 votos, creo que fueron, ¿no? Sí. Y la lista del profesor Jaime Hurtado. De Jaime Hurtado. Jaime Hurtado no tuvo ni 6, ¿no? Ni 6 votos. Y el negro Astudillo le ganó largo con el profesor Valdivieso. ¿Y se posesionó? La posición no se llevó a efecto porque estábamos borrachos. Celebrando. No se la pudo hacer oficial. O sea, pero sí. O sea, la votación era interna, ¿no? Claro, pero sí se reconoció, sí, eran Sí. legalmente reconocidos, aunque no legalmente posicionados. Pero ese momento se dedicaron a hacer campaña. Unos 2 días antes. ¿Y Unos 2 días antes. quién hacía campaña a Jaime Hurtado? A Jaime Hurtado le hacía Jaime Hurtado González fue candidato a la presidencia de la República, claro, por el MPD, quedó y en cuarto fue, puesto. me parece que era Jodoco, me parece. Y acá nosotros estábamos con Negro Astudillo, porque integrábamos la lista, nosotros también. Pues, ¿no? ¿A ustedes les parecía que el negro Astudillo era mejor que Jaime Hurtado? Le dimos, claro. ¿O era por amistad? No, pensábamos que era mejor, al menos en nuestro medio. Pensábamos que él iba a... Pero nos defraudó un poco. Se retiró muy pronto de la mesa. Como te repito, yo siempre he sido amante que hayan este tipo de recordaciones, llamémoslo, ¿no? Por ejemplo, en mi mente está don Flavio Feijó. Flavio Feijó dice que fue detenido, fue cogido para preso en Sarum, porque era quien protestaba y dicen, no me consta, y lo llevaron preso a Sarum, porque don Sarum no quería que se cantonice Piñas nunca. Pero dice que pudieron de la chuva por encima atemorizar con un cañón y que lo suelten, y lo soltaron. Entonces, bueno, lo que me interesa, lo que creo conveniente es que don Flavio Feijó, Luis Escandón, creo que es papá de Vicente Escandón, otro hombre valiente en ese aspecto, sin desconocer, sin menospreciar los que estaban en las gestiones dentro del gobierno, dentro de las administraciones, haciendo esa gestión, pero los que estaban peleando acá, era esto, te repito, dice que era un Luis Escandón, un Flavio Feijó, y los valientes, un Victoriano Loaiza. Claro, dice que fue en la administración de General Roy Alfaro, en 1895, cuando hubo la proclama de cantonización. Y pues esos nombres están constando en la historia, sí. No puedo recordar, se me va a escapar alguien, de los que fueron los primeros concejales, primer presidente del consejo, los primeros jefes políticos, primer comisario, y que muy bien merecido. Esa gente en realidad, como dije antes cuando empecé a hablar de los artesanos, de los obreros,
Esos son los que empezaron a hacer piñas. Los demás viene por añadidura, que merecen todo el respeto, que merecen todos los elogios del mundo, pero primero los otros, primero los otros. Entonces es necesarísimo que estos patriotas del 1895 sean muy tomados en cuenta, como son los del 40, doctor Juan María Loaiza, don Araldo Gallardo, que existe lo tenemos, Luis Moscoso, Luis Antonio Román, y bueno, toda esa gente que repito, no quiero seguir nombrando porque se me pueden escapar, pero sí hay algunos que en realidad están olvidados. El mismo Flavio Feijóo que dije antes, ahí hay una plaquita en el puente ese, pero que ni se la ve, creo, en el puente de las 5 esquinas, puente Flavio Feijóo, que se llama ese. Que es importante, Llamamiento, que una la invitación. gente, que toda la gente, los niños, los jóvenes, los adultos, todo el mundo, tercera edad, jubilados, bueno, en general toditos, piñacienses o no piñacienses, de corazón o de nacimiento. Es importante porque a la final nos estamos sirviendo de piñas, con más razón los que hemos nacido aquí, perdonen, no es egoísmo de ninguna otra cosa, pero quizás tenemos más obligación, si es el término, mejor más obligación, que gente que ha venido que muy bien recibida y que está muy bien en buena hora y que sigan viniendo, pero creo que estamos en el deber, si no en la obligación, de hacer rendirle homenaje a Piñas en las bodas. Entonces, en esas bodas unirnos y hacer lo mejor que se pueda. Yo pienso que de parte de los organizadores, no sé a quién vayan a hacer o quiénes estén siendo, dividan, clasifiquen. Decir, bueno, ¿qué van a hacer ustedes los viejos de 80 años como Enrique Aguilar? De 76 años. ¿Qué van a hacer los que tienen 50 años como Will Torres? Y así. Entonces, ahí darle el realce, porque yo pienso que todos podemos colaborar con algo, con un mínimo grano de arena, para que estas fiestas sean lo que se merece. Y estamos en capacidad. Entonces, ¿qué hago yo? Invitarlos. Y repito, a los organizadores, me gustaría que hagan esa llamémosle clasificación de edades, ¿no? Solo de edades, para que digan, bueno, este grupo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a bailar un pasacalle? ¿Ustedes qué van a bailar un rock and roll? Por decir un ejemplo. Entonces, ahí sería ver las piñas en realidad de fiesta, íntegramente de fiesta, con todos los que lo queremos a piñas. Entonces mi llamado es que nos unamos y sin miramientos de política, ni de clase, ni de género, sino que hagamos una fiesta buena. Aunque no sean muchas, pero hay algunas razones, no es una sola, para mi criterio. Yo pienso que Piña, por ejemplo, lo primero que tiene es la hospitalidad, la gente, el don de gentes que vivimos a mucha honra en Piñas y que estamos desde cuántos años ya, que todo quien ha venido ha sido bien recibido, ha habido la honradez, ha habido ese manejo políticamente, pero todos, sin excepción, han colaborado. Unos más, otros menos, pero han colaborado. Contribuido al progreso. Al progreso. Otra, el clima, la ubicación. Fíjate, ¿por qué tenemos ahorita, yo diría, tal vez algún 25% de gente de Zaruma, Atahualpa, Portobelo, ¿no? La provincia de Loja. La provincia de Loja. ¿Y por qué Piñas mismo tiene que ser? Entonces es la conclusión. En realidad Piñas tiene ese privilegio. El clima, la gente, el trabajo, la honradez. Bueno, de negro es por mi piel, ¿no? Por el color de mi piel. A pesar de que ahora no creo que dicen que no les gusta que les digan negros, sino afros. Puedan acrellarse a los que le dicen negros. Bueno, pero a mí me encanta. Yo fui negro desde que nací, creo, ¿no? El negro de la familia Aguilar. Y el Fitiro, el apodo de Fitiro, que no me cae mal, desde luego, nunca he tenido problemas por eso, al contrario, me conoce más la gente como Fitiro que como Enrique Aguilar. Ese apodo nació de un compañero de aula en la primaria, se llamaba Humberto Agurto, vivía en San Roque y de ahí venía aquí a la escuela, y estábamos en 4º grado. Él era un alto, bastante peleado, yo que era quisquilloso, le buscaba pelea y corría porque era muy alto. Siempre nos decía, quita, cogote sucio, quita ambrosiano, quita parroquiano, y yo pegaba la carrera y él me seguía a pegar. Bueno, y de repente, como no me podía alcanzar porque yo corría más duro que él,
Entonces te voy a poner un apodo que así no te lo va a sacar nadie. ¿Qué? San Roqueño, tal cual, parroquiano. Dime, a ver, dime. Fitiro. A eso fue todo. Él me dijo Fitiro ahí, ya digo, en cuarto año de primaria, tendría cuántos, unos 12 años, unos 11 años. Y desde ahí para acá, inclusive en los oficios o cartas, documentos que vienen a veces de otras partes del país, ponen Enrique Aguilar Fitiro, ¿no? En realidad más me conocen como Fitiro, ¿no? Esa es la historia del apodo Fitiro. Ese apodo Negro Fitiro fue seleccionado y escogido hasta por una candidata a reina. Cuéntanos esa anécdota. Había, pues, tuvimos un pequeñito, ¿qué le llamaría yo? Un pasaje con el concejal. Y yo vendía ripio al municipio de Piñas. Tú. Ya, así era, ya. Abastecía de ripio, como ahora que estoy abasteciendo también. Entonces, de repente, pues, me llama don David Luzardo, presidente del consejo en ese tiempo. Él me decía, don Henry. Sí, don David, quiero que me haga un trabajo. Ya, pues, don David, estaba para hacer. Me puso a pavimentar unas calles por ahí, me contrató por 2 meses, creo, un mes y medio. Bueno, me hace su trabajo, ya, muy bien, con todo gusto. Pero yo estaba vendiendo ripio al municipio, ¿no? Antes de eso. Y en ese trayecto, como no acababa el contrato que hice por Tobelo comprando el ripio, entraron unos viajitos de ripio y se hizo el escándalo del ripio. Y ese ripio me lo trajo Héctor Ludeña, que era concejal, en el carro de él, entre otros carros, porque también me traía Pacho Olmedo, me traía Carlos Sánchez, y Héctor Ludeña también me trajo un viaje. Y no fue muy correcto, muy legal, el carro del concejal, un viaje, y se hizo el escándalo. Como no falta algún interesado por molestar la paciencia o por hacer daño, hizo todos los movimientos por hacernos quedar mal y a lo mejor enjuiciarnos con ese asunto. Se hizo el escándalo. Entonces, ¿qué dijimos? Yo mismo me encargué de decir caso ripio. Se hizo el caso ripio. Yo me reía como todo el tiempo. Estaba de moda ese caso ripio. Entonces, por ahí, que parece descanse a quien no le gustaba a Héctor. Él decía en el ripio, ponía bravísimo. Y ahorita me encantaba que me molesten con el caso ripio. Nada había de verdad y bueno, y salimos avantes en eso. Con el concurso para la elección de reina de Piñas. Y como estaba en auge, es el ripio, el caso ripio. Entonces, esto no fue realidad, pero inventaron la gallada. Los que estábamos ahí tomando los tragos y avivando a alguna reina gritando ahí. Entonces, cuando le hacía el jefe de ceremonia, le dice, señorita, su color favorito, el negro pitido. Su piedra preferida, el ripio. Una fiesta mejor que los artistas que se presentaban ahí esa noche. Claro, es que antes había la costumbre de que las mismas preguntas les hacían las candidatas acerca de cuál es su color favorito, cuál es su escritor favorito, cuál es su piedra favorita, o sea, el diamante, el rubí y así, ¿no? Pero ella escogió el ripio y el color porque estaba de moda esa piedra. No era preciosa, pero era negociada. Pero ¿quieres que te diga algo? Y el color también estaba... ¿Tú te sentías orgulloso de eso? Sí, ¿por qué no? Donde los ponían a los animales para que se alimenten, llamémosles así, pastaban. Era la Pata Grande. Ese era el terreno el potrero del municipio, así se lo llamaban. Entonces ahí las echaban de tarde y de mañanita las cogían para ponerlas a recolectar la basura. El otro corral que había acá en el centro, al lado del municipio mismo, en ese tiempo cárcel, era para encerrar los animales vagos con los que hacían daño. Por ejemplo, si iban a tu finca, tú denunciabas, vea, si Dios se ha metido aquí este animal y me ha hecho estos daños, entonces lo cogían hasta que vaya el dueño a arreglar el daño. Entonces había una cárcel municipal para nosotros y otra cárcel municipal para los potros. Se hacían los recorridos a las parroquias y con realidad como el cantón era tan grande, entonces había que llegar hasta un lindero ya con palmales, a Aguas Negras se llamaba, hasta ahí llegábamos. Nos repartíamos, unos iban para allá a Marcavelí, otros quedaban en el Balsa, otros entraban a San Antonio, otros a las diferentes partes de las parroquias. Igual a San Roque, hasta Conchicolas llegaba porque no se iba más allá, a veces máximo hasta Guayacán. Entonces hacían los recorridos, ¿no? Y la gente pues nos recibía más que sea con la gallinita criolla, ¿no? Y tratábamos de conversar con la gente,
pues siempre en eso fue muy activo y muy conocido y muy aceptado. Víctor Murillo tenía, donde iba, si no era familia, eran amigos, pero en todas las parroquias. Entonces por eso estuvo un tiempo que estuvo dentro de la política de tipo elecciones, porque era muy conocido y como fue y es un buen caballero, un buen señor, entonces con él andábamos recorriendo, siempre recorriendo. A veces habían confrontaciones aquí en el centro, entonces habían unos grupos de un sector, de otro grupo de otro sector, y a veces con el calor de los tragos se iban de puñetes, de insultos, pero no pasaban a mayores, no pasaban a mayores. ¿Tú te dedicaste un tiempo a coleccionar hojas volantes? Tengo algunos. ¿Todavía las tienes? Tengo algunos, sí, tengo algunos. Me ha gustado ser curioso. A diferencia de otros que dicen, yo no leo esa porquería, yo sí las leo, ¿no? Y donde las puedo encontrar, las archivo. Yo sí las tengo. Para ver cómo la gente, sin ánimo de que recordarlos a algunos con malas intenciones, o con veneno, con venganza, no, de ninguna manera. Simplemente para acordarme de esos tiempos, como así, de cómo eran las cosas. Sí tengo. De la provincia inclusive, no solo del cantón. A las generaciones actuales, las nuevas, ¿no? Que siempre tienen que tomarse en cuenta que la historia, las anécdotas, las vivencias, ¿no? Las costumbres, no se las debe olvidar, porque son parte de la identidad del pueblo. ¿Sí? Siempre hay una filosofía que dice, un pueblo sin identidad, un pueblo sin historia, es un pueblo sin identidad. No hay historia. Entonces, ¿y qué dice la historia? En tercer grado que nos enseñaban en primaria. Historia es la narración escrita de los hechos sucedidos en un pueblo. ¿Tú has vivido feliz? ¿Te sientes realizado? Sí, yo sí creo, Will, que en realidad antes, como en la semana de vacaciones, cuando estábamos en la primaria, en la semana de vacaciones ya nos hacían trabajar, o no nos hacían, sino que nos decían, si quieres trabajar, en este caso, ándate a ver un burro de leña para que lo vendas, ¿no? Entonces, de ahí empecé, digamos, a poder devengar un poco lo que mis padres me ayudaron, en parte, y también agradecerles, porque fui un constructor, fui un albañil, que mi padre fue ese, entonces pude trabajar, pude realizar en ese aspecto. En otro aspecto, hablemos en lo social. O sea, tuve la gran oportunidad de haber dirigido instituciones sociales, deportivas, culturales, artesanales. Pude haber hecho eso, me siento de eso satisfecho. Creo haber cumplido con mi mayor voluntad a lo que mi alcance encontraba. Puede haber servido, ya digo, a la sociedad. Siempre estuve al frente, hasta últimamente, ahorita en la Fundación El Buen Samaritano, por ejemplo, ayudando en lo que se puede, ¿no? Esto en lo religioso, a veces en la urna en la cruz del Cerro de la Pata Grande, que fuimos con Carlito Palacio, creo que dije alguna vez, iniciamos el trabajo. Estuvimos en el Monumento a la Paz, también iniciamos en ese comité haciendo ese trabajo, y así, en fin, en todo lo que he podido y me han tomado en cuenta, ahí he estado presente. Lo importante es Piñas. Entonces, desearía que Piñas, en lo posterior, esta buena administración que está por el momento, y las que sigan viniendo, pues sigan haciendo progresar a Piñas. Yo quisiera, como había un amigo que decía, no quisiera morirme para ver a Piñas después de 100 años, lo hermoso que está ahí. Que se confunden con las estrellas y sus miradas se hechizan de amor, que se confunden con las estrellas